Bien, el comentario sería el siguiente. Aquí programamos la lectura de los datos del archivo. Bien, para poder leer nuestro archivo vamos a crear una serie de variables. En este caso vamos a ocupar una variable tipo file, que sería archivo. Esta variable sería archivo y la vamos a inicializar a null. Luego lo vamos a inicializar con el constructor. Por el momento solo las creamos. Un file reader, que es el que nos va a permitir leer nuestro archivo. Le vamos a llamar fr y lo vamos a inicializar también a null. Y la tercera variable, que es bien importante, es buffer con doble F reader. En este caso buffer reader le vamos a poner br y lo inicializamos a null. Bien, ya tenemos las tres variables creadas. Bien, en este caso también vamos a hacer uso de un vector nuevo. Le vamos a poner vector, vamos a declarar un nuevo vector, le vamos a llamar clone. Luego voy a explicar para qué lo vamos a utilizar y por qué es muy importante la utilización de este nuevo vector. Lo inicializamos con el constructor. Ahí está, vector clone igual a new vector. Y luego, como les había comentado anteriormente, toda la operación que vamos a hacer el día de hoy para trabajar con archivos lo vamos a hacer dentro de un bloque try catch. Entonces ponemos el bloque try catch. Aquí ponemos de una sola vez, voy a establecer el catch, solamente el bloque y luego lo programamos. Bien, aquí tengo el bloque try catch. Aquí está. Y estamos listos para empezar la programación. En el catch sería acá. Bien, ya tenemos el bloque completo. Toda la operación que hagamos para leer el archivo la vamos a hacer dentro del bloque try, por si ocurre algún error de lectura. Recuerden que cuáles son los posibles errores que pueden existir cuando accedemos a un archivo. Posiblemente el archivo no esté disponible porque lo hemos eliminado o no esté en la ruta correcta ubicada en nuestro disco duro. Y eso nos puede generar un mensaje de error. Bien, en este caso vamos a hacer la apertura del archivo. Vamos a poner un comentario. Del archivo. Bien, en este caso la apertura del archivo es bien sencilla. Vamos a crear una variable string, en este caso llamada fila leída archivo. Esta variable tipo string la vamos a ocupar para recuperar cada fila que vayamos leyendo de nuestro archivo. O sea que nosotros vamos a recorrer el archivo fila por fila y vamos a ir recuperando esta fila, luego esta otra fila y así sucesivamente mediante un bloque, en este caso un bloque while. Bien, entonces para ello necesitamos esta variable. Otra variable importante para nosotros el día de hoy es un arreglo de tipo string. En este caso el arreglo de tipo string le vamos a llamar cadena separada. Este arreglo lo vamos a ocupar, todavía no lo voy a inicializar, solo lo voy a crear. Lo vamos a ocupar para algo muy importante, que es separar los datos que están guardados, separados por coma en nuestro archivo en diferentes variables. O sea, vamos a partir esos datos. Bien, toda esta operación la vamos a hacer dentro de un bloque while. El bloque while es el que se encarga de recorrer nuestro archivo mediante la siguiente instrucción. Vamos a poner acá fila leída archivo, pum, y va a ser igual a br, que sería el buffer reader, el que va a leer línea por línea. Y antes les había mencionado que el buffer reader es bien importante porque nos permite leer fila por fila. ¿Por qué? ¿Cómo nos permite leer fila por fila? Pues haciendo uso del método readline. Este no lo tenemos disponible en el file reader, sino que solamente en buffer reader.
Por lo tanto, por eso lo estamos utilizando el día de hoy. Bien, en este caso ya tenemos acá nuestro código y esto vamos a compararlo a que no sea igual a null. Vaya, ya voy a explicar qué significa esta instrucción. Ahora pongo el bloque del while. Y esto va a ser bien importante. Es bien interesante la forma en la cual se recorre el archivo. Se va leyendo una línea a la vez. El ciclo while entra al archivo, por así decirlo, lee la primera línea, hacemos lo que queramos con esos datos, luego se repite el ciclo una vez más y se pasa a la línea siguiente y así sucesivamente. La condición no se cumple acá en este caso mientras haya líneas en nuestro archivo. Cuando se nos acaba la línea o llegamos al final del archivo, acá, en este caso, esta condición, esto va a ser null y esto va a ser null. Entonces, en ese caso, esta condición ya nos va a permitir salir del ciclo while, ¿verdad? Pero mientras haya filas, si yo estoy ubicado, por ejemplo, en la primera fila, me va a recuperar estos datos, luego el ciclo se va a repetir una vez más, me va a recuperar estos datos y así sucesivamente recorriendo el archivo fila por fila y recuperando los datos. Entonces, cuando llego al final del archivo ya no hay ninguna fila más que leer. En este caso, el método readline nos devuelve null y comparamos el valor aquí con null para salir del ciclo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer adentro del bloque? Lo que vamos a hacer es tomar el dato que acabamos de recuperar. En este caso, con la variable cadena separada, vamos a partir, por así decirlo, en pedazos nuestra línea leída de nuestro archivo. En este caso, el contenido de ese archivo, de esa línea en la cual estemos en un preciso momento, va a estar en fila leída archivo. Esta variable va a tener el contenido completo de una fila de nuestro archivo, pero nuestro objetivo es separar en variables este dato, el carnet, el nombre, los apellidos y la nota final, en diferentes variables que vamos a ocupar. Bien, en nuestro programa ya tenemos las variables globales de la clase alumno, que sería carnet, nombre, apellidos y nota final. Las vamos a utilizar para poner en ellos los datos. Pero la pregunta importante acá es, ¿cómo tomamos esa cadena de texto y la dividimos en 4 partes? Es bien sencillo. Nosotros tenemos el arreglo acá creado, el arreglo cadena separada, y en él vamos a guardar las 4 partes de este archivo. Eso lo hacemos con el método split. En este caso, el método split lo que nos está diciendo es que va a partir el contenido de esta cadena de texto contenida en nuestra variable en varias partes. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando un carácter como punto de referencia para las separaciones. En este caso, el carácter que voy a utilizar, vamos a poner punto y coma para que no nos dé error. El carácter que voy a ocupar aquí adentro podría ser, si yo le establecí un asterisco, podría separar por asteriscos, por espacios en blanco, por guiones, por ejemplo, acá. Pero en este caso yo he guardado mis datos en el archivo y los quiero separar por punto, en este caso por una coma, perdón. Bien, entonces cada vez que encuentre una coma va a partir ese archivo en pedazos, por así decirlo, en diferentes datos. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, porque aquí tenemos 4 comas. 3 comas, perdón, para separar los datos, que nos dividen en 4 datos. Bien, en este caso, esos datos, esas 4 partes de nuestro archivo leído, de nuestra cadena de texto leída, las va a almacenar en el arreglo cadena separada, que es el que creamos acá. Como no lo inicializamos, pues en este caso tendría 4 posiciones. Bien, ya dividimos esos datos. Ahora vamos a proceder a pasar a las variables de nuestra clase alumno. La variable carnet necesito que contenga la posición 0 de la cadena separada. En este caso, la posición 0 contendría el carnet de nuestro alumno. En este caso sería esta parte. La segunda variable contendría los nombres. Entonces aquí sería nombres, va a ser igual a cadena separada
con su índice 1, que es en donde almaceno el nombre temporalmente. Y luego los apellidos. Los apellidos, en este caso, cadena separada, posición 2. Recuerden que la teoría de los arreglos ya tendrían que haberla manejado ustedes anteriormente para que entiendan de dónde estoy sacando cada uno de estos valores. Bien, en este caso la última variable que sería nota final. Nota final va a ser igual a cadena separada en la posición 3. Aquí me pasé, acá. Vaya, entonces aquí podemos observar algo que lo dejé por el momento así con error para explicarles un procedimiento bien importante. Recordemos que la variable nota final de nuestra clase alumno no es una variable tipo string, sino que es una variable de tipo doble. Por lo tanto, hay que convertir el texto de esta posición de la cadena separada, que es un string, a tipo doble. ¿Cómo lo vamos a convertir? Pues ese procedimiento lo vamos a realizar con la siguiente instrucción. Doble.parse. En este caso parse doble. Y el parámetro que lo que vamos a convertir a doble es esta cadena de texto contenida en la posición 3 de cadena separada. Bien, en este caso vamos a ver acá. Veamos acá. Aquí hay un error, separada. Ahí está. Bien. Y acá la palabra parse es con P minúscula. Y ahí tenemos nuestro código correcto. Bien, entonces, recapitulando un poquito. Cada vez que leamos una fila del archivo, esa fila se va a almacenar en una cadena de texto en la variable fila leída archivo, que contendrá todo este contenido. Luego con split lo vamos a separar por comas y lo vamos a almacenar las 4 partes en la variable cadena separada, que es un arreglo, ¿verdad? Y luego vamos a acceder a la posición 0 del arreglo para recuperar el carnet y guardarlo en la variable global de la clase. Los nombres también, apellidos y la nota final, convertida a tipo doble, ya que la variable nota final es tipo doble. Bien, siguiente paso. Ya tenemos hasta aquí el código para poder trabajar de manera adecuada. Ahora vamos a proceder a hacer un paso bien importante. Bien, de nuestro código anterior que habíamos ocupado para el ejercicio del video anterior, vamos a tomar estos datos de acá y los voy a poner aquí adentro, abajo de la línea de nota final, en donde recuperamos la parte de la nota. Vaya, ya puse este código. Vamos a poner unas tabulaciones. En este caso queda un poquito feo, pero ya lo vamos a arreglar. Vaya acá. Y ya voy a explicar esta parte de código. En este caso, antes de ella voy a agregar una siguiente línea. Vaya, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que tenemos un vector llamado fila y un vector llamado filas. El vector filas contendrá el total de las filas que se van a pasar como parámetros para nuestra tabla. Acá. Pero para poder pasarle ese vector completo, primero hay que ir rellenando fila por fila con los 4 datos que vamos a ir imprimiendo. Entonces, el vector fila va a contener los datos solamente de una fila a la vez. Cada vez que se repite el ciclo while, va a llenar ese vector de nuevo para poder luego pasarle esa nueva fila con los nuevos datos al vector que está acumulando el total de filas que se le pasarán a la tabla. Para ello, cada vez que necesitemos agregar datos al vector de fila, primero hay que limpiarlo. Entonces ponemos fila.remove all elements. En este caso, lo que hace es limpiar el vector fila. Si contenía datos, lo va a dejar vacío. Luego de haberlo limpiado, procedemos a pasarle el carnet, nombres, apellidos y nota final. Aquí tenemos carnet, nombre, apellidos y nota final. Una vez llenamos los datos de la fila, pasamos esa fila completa acá al vector de filas.
Entonces podemos observar que el vector de filas va a ir agregando una y otra y otra y otra fila con los 4 datos separados, ¿verdad? En este caso luego pasaremos esos 4 datos separados fila por fila para que los establezca en la tabla. No se puede hacer dinámicamente con este método, sino que para hacerlo dinámicamente habría que utilizar un Default Table Model, pero en este caso es una solución bastante sencilla y bastante bonita de trabajar, así como vamos a hacerlo en este momento. Bien, hay un detalle bien importante. Bien, en este caso vamos a hacer una modificación por la cual les expliqué antes que necesitamos utilizar un vector adicional. Este vector le llamé clon. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo le paso este parámetro, esta fila al vector de filas, lo que le estoy pasando es la referencia a la posición donde está almacenando los 4 datos de la fila. Entonces, cada vez que yo modifique estos datos, el contenido del vector filas me va a repetir la misma información. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es pasar una copia del vector fila al vector clon. De esta manera, ponemos clon igual a vector. Vamos a hacer un casting acá. Vamos a poner fila.clone. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Simple y sencillamente porque esto me devuelve un objeto y lo convertimos a vector para poder guardarlo en el otro vector. Bien, en este caso, si no le pongo esto, me va a tirar un mensaje de error. Bien, pero entonces, eso quiere decir que yo ya no voy a guardar la fila dentro del vector fila, sino que voy a guardar la copia en cada momento, en cada ciclo, cada vez que se repite el ciclo, voy a hacer una copia de lo que establezca en el vector filas, y la copia es la que le voy a pasar como parámetro al vector de filas. Acá no le voy a pasar el vector fila de una sola vez, porque si no me va a estar repitiendo la misma información fila por fila. Bien, en este caso ya terminamos con el bloque while. Vamos a cerrar acá, vamos a acercar un poquito esto, y ahora viene la parte del catch. En este caso la parte del catch, acá, abajo, pero afuera en la parte del try, afuera del bloque, acá está la parte donde termina el try, afuera del bloque del while, pero adentro del try, vamos a poner el resto del código que teníamos en nuestro método, que es la creación de la tabla, fuera del bloque repetitivo. Corto todo este texto y lo pego adentro del bloque try, pero fuera del ciclo while, recordando eso, ¿verdad? Bien, ya tengo este código acá. Vamos a poner aquí más ordenado esta información. Bien, y ahora fíjense lo que estamos haciendo acá. Una vez el ciclo repetitivo while haya finalizado, significa que ya leí todas las líneas de mi archivo y ya le pasé al vector de filas todas las líneas que contenía el archivo. Por lo tanto, ya estoy listo para poder pasarle el vector de filas conteniendo todos los datos a la tabla para que pueda crear la tabla con esas filas ya establecidas. El vector columnas lo vimos en el video anterior, pero lo voy a explicar brevemente acá. El vector columnas solo contiene 4 columnas, que sería con un título carnet, nombres, apellidos y nota final. Bien, entonces le pasamos como parámetro ese vector. En este caso estamos utilizando un constructor de la clase JTable que utiliza 2 vectores, pero hay diferentes constructores con los cuales podemos trabajar de manera diferente con las tablas. Bien, después de esto le vamos a pasar la tabla al JScrollPaint para que si la cantidad de datos es demasiado grande y no caben en la ventana, me agregue una barra de desplazamiento como esta, como la que tengo acá. Bien, y luego pues pasamos el ScrollPaint hacia nuestro formulario, que sería ventana 2. Bien, ya establecimos toda la parte funcional de nuestro programa, solo nos hace falta el manejo de la excepción de los errores. Entonces el error lo vamos a establecer de esta manera. Vamos a hacer algo bien importante aquí. Me faltaba algo bien importante. Después de haber creado nuestra tabla,
Siempre recuerden lo siguiente, cerrar la conexión con el archivo de texto. En este caso, cierro el buffer reader con br.close, ya que así le llame al objeto, y el file reader, que es fr.close. Esto es muy importante. Tengo que cerrarlo. Sería en este caso minúsculas. Ahí está. Vaya. Veamos. Quiero ver. FR, aquí está FR. Bien, veamos acá. Me hizo falta unas pequeñas instrucciones acá. En el bloque try, después de haber creado, antes de crear las variables acá, tengo que crear el objeto. Se me había olvidado crear el objeto. Vamos a ponerlo aquí. En este caso sería haciendo uso de los constructores de la clase. Sería archivo, va a ser igual a, en este caso, new file, igual, y el nombre del archivo que queremos, new file, y entre paréntesis y comillas, el nombre del archivo, que sería datos.txt. Este es el archivo que queremos leer. Vaya, ya tengo la primera inicialización con el constructor del archivo. La segunda es el file reader. El file reader va a ser igual a, lo inicializamos con new fr, new file reader, y le pasamos como parámetro el archivo. Vaya, ya tenemos el segundo constructor utilizado para inicializar la variable fr. Por eso es que nos estaba tirando un mensaje de error acá, porque no estaba apuntando a null, porque solo hicimos la creación del file reader, pero no lo inicializamos. Bien, ahora me falta el br, el buffer reader. El buffer reader sería igual a new buffer reader, y como parámetro le vamos a pasar el file reader. Vaya, y ya tenemos todo listo. Ya por el momento ya nos tendría que funcionar correctamente. Hacemos todo el procedimiento acá. Cerramos la conexión, el procedimiento de lectura, ¿verdad? Luego cerramos la conexión con el archivo, y por si ocurre algún error durante la ejecución de estos bloques de lectura de archivo, pues pasamos al bloque catch y vamos a crear un mensaje. Vamos a crear un mensajito. En este caso el mensaje sería así: jOptionPaint.show confirm dialog. Voy a borrar todo esto que me aparece acá, y si aquí sería null, coma. El mensaje va a ser bien sencillo. En este caso con comillas voy a poner el archivo no existe. Si nos presenta un error este bloque try, es porque el archivo no existe, por lo tanto no lo puede leer. Bien, el título de la ventana sería información. Y vamos a establecer el tipo de botón y los iconos, que sería jOptionPaint.default option. Acá voy a hacer un poquito más para allá la ventana, default option, y otra coma, y el jOptionPaint, el icono. jOptionPaint.information message. Aquí está. Para establecer el icono. Y solamente eso necesitamos en esta parte. El mensaje de error. Solamente eso. Bien, ya tenemos acá el final de nuestro bloque, de nuestro programa. Acá. Y vamos a acordar los cambios primero para que no nos suceda alguna sorpresa, por así decirlo. Y
En este momento voy a proceder a irme en este caso al frame principal, acá, al frame principal, y vamos a buscar el código de este botón para modificarlo un poco. Vámonos a Source, y en este caso, bueno, yo había creado acá de manera global dentro del frame principal el objeto. Vamos a quitarlo de acá para trabajar un poquito más ordenado y lo voy a poner aquí, adentro del botón del formulario de nuevo alumno. Y aquí voy a poner otro objeto aparte, le vamos a llamar B. Acá, otro objeto de tipo alumno llamado B. Bien, para trabajar un poco más ordenado, en este momento ya tendríamos que poder trabajar correctamente con nuestro programa. Veamos a ver si funciona correctamente y presionamos el botón mostrar lista de alumno y efectivamente ya me recupera los datos del archivo y los presenta en pantalla, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ingresar un nuevo estudiante. Acá vamos a meter los datos del estudiante. Bueno, aquí tenemos los datos y le damos guardar. Datos ingresados correctamente, correctamente en el archivo. En este caso, antes de hacer la prueba del botón, vamos a verificar que los datos están en el archivo. Efectivamente, tenemos 3 filas de datos. Y ahora vamos a probar el programa, a ver si funciona correctamente. Mostrar lista de alumnos. Y podemos ver que ya me aparecen los datos de los 3 estudiantes. Lo mismo si yo agrego uno nuevo. Acá en este caso, un nombre de ejemplo. Acá. Y ponemos la nota de esta persona. Guardar en archivo. Nos confirma que nos guardó los datos. Cerramos el formulario y utilizamos el otro botón. Y podemos ver que ya funciona correctamente nuestro programa. Ya nos recupera los datos del archivo. Bien, en este caso voy a detener la ejecución de nuestro programa. Recuerden que toda esta programación ya la hicimos en el video anterior. Y voy a cerrar esto acá. Y me voy a ir a explicar una parte bien importante. En la clase alumno, si vemos nuestro código, para finalizar nuestro programa, vamos a ver cómo funciona paso a paso. Para poder utilizar la tabla, creamos un vector de filas, de columnas, perdón. Agregamos 4 columnas a ese vector. Creamos un vector de fila y un vector de filas. En este caso, el vector de filas va a ir acumulando el listado de filas que se van a presentar en la tabla. Y el vector fila va a contener una fila a la vez. ¿De dónde va a sacar esa fila? Pues van a ser los datos leídos de nuestro archivo uno por uno. Luego creamos las variables file para crear un archivo y poder enlazarlo con el file reader, que es el lector de archivos, y el buffer reader, que es el que nos permite leer línea por línea en nuestro archivo. No leer, o sea, solamente carácter por carácter, sino que línea por línea. Bien, también creamos un vector clone porque nos permite hacer una copia de lo que se haya leído de nuestro archivo. Recuerden que lo que leemos de nuestro archivo acá lo vamos a pasar al vector de fila y esta copia es la que vamos a pasarle al vector de filas. Voy a hacer una pequeña prueba para que vean a qué me refiero con ese error. Si yo le paso directamente el vector fila al vector de filas, veamos cómo nos resulta este ejemplo en el programa. Podemos observar que nos repite los datos de la última ejecución del programa, o sea, los mismos datos. Entonces, esto significa lo siguiente. Cada vez que yo agrego una iteración en el bloque, me pone los datos de la primera persona en la primera fila, luego los de la segunda, etc. Pero como le estoy pasando, en este caso como parámetro, le está pasando la dirección en donde está guardando los datos este vector, simple y sencillamente cuando yo reemplazo los datos anteriores con unos nuevos, me está apuntando a los mismos datos anteriores. Eso es un error.
Por eso es que hago una copia del vector, el otro vector clon, para pasarle la copia y que no, cada vez que yo actualice los datos de este vector, no me reemplace los anteriores que estaban ya guardados apuntándose desde otra fila del vector filas. Bien, entonces si yo hago esa pequeña operación bastante sencilla, puedo observar que ya me guarda correctamente, perdón, ya me muestra correctamente todos los datos. Bien, en este caso, bien, acá en esta parte del archivo, recordemos que para poder leer nuestro archivo de texto, siempre tenemos que crear nuestra conexión al archivo con FileReader y BufferedReader. Luego inicializar con los constructores de esas clases, perdón, en este caso del file, inicializamos para pasarle el nombre del archivo que queremos leer. Luego el FileReader le pasamos los datos del archivo a leer, el objeto, en este caso para que establezca una conexión con el archivo, y el BufferedReader le pasamos como parámetro el FileReader para poder acceder al método readLine y poder leer nuestro archivo fila por fila. ¿Cómo lo leemos? Con un bloque while, va leyendo fila por fila hasta que nos terminamos el archivo. Y cada vez que lee, separa la cadena de texto leída de la fila en 4 variables. Las almacenamos aquí temporalmente y luego las pasamos al vector de filas para pasarlo, ese parámetro en formato de vector, ¿verdad? En formato de vector hacia el vector que tiene todas las filas completas de nuestra lista. Luego ya le pasamos las filas completas al vector de tabla para decirle que nuestra tabla me la va a crear con X cantidad de filas y 4 columnas, y pues luego establecemos todo el código para poder presentar la ventana con esos datos. Bien, en este caso vamos a pasar también a explicar un poquito sobre el funcionamiento de los archivos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que para poder trabajar con estos métodos de FileReader, BufferedReader y en el otro método, el FileWriter y PrintWriter, para ello tenemos que hacer uso de la librería java.io.asterisco en este caso para poder acceder a esos métodos. Bien, en conclusión a nuestro ejercicio, vamos a ver acá que aprendimos unas cosas bien importantes. Para poder escribir en el archivo necesitamos definir la forma en la cual vamos a almacenar la información. Yo opté en este ejercicio por almacenarla separada por comas, porque utilizamos el método split después para volver a recuperar la fila completa, hacer una lectura fácil de nuestro archivo y luego separar esos datos otra vez en diferentes variables. Bien. Pero ustedes podrían haber optado por almacenar un dato en cada fila diferente. Ahí el manejo de nuestros datos en nuestro archivo cambiaría. También se requiere hacer uso de lo que es el BufferedReader para leer líneas completas de nuestro archivo. En este caso, el método FileReader, perdón, el objeto FileReader no nos permite leer filas completas. Por eso es que hacemos uso de BufferedReader. Además, con el evento, con ActionPerformed, creamos un evento con el cual al darle clic al botón en el formulario, eso nos hace la llamada al método de la clase alumnos para poder hacer las operaciones de lectura. Y en el caso del otro método ya lo habíamos programado anteriormente, el de lectura ya lo habíamos programado anteriormente. Y en el botón de guardar datos del alumno programamos para que se ejecutara el método de la parte de la escritura en el archivo. Bien, otra cosa muy importante es que cada vez que ustedes trabajen con archivos de texto en Java, siempre tienen que cerrar la conexión con el archivo al finalizar la utilización de dicho método. Eso se hace con el método close de lo que es el objeto que hayan creado para poder acceder al archivo. También es importante que siempre que trabajen con archivos, toda la programación la van a realizar dentro de un bloque try catch, porque cuando se trabaja con archivos pueden ocurrir una serie de errores
¿verdad? Los más comunes puede ser que el archivo no exista o que la carpeta en la que queremos guardar el archivo sea solo lectura, por lo tanto no va a poder crear nuestro archivo. Pero si el archivo en este caso no existe, también nos va a presentar un mensaje de error. Por lo tanto, con el bloque try catch vamos a hacer el manejo de ese error de una manera más adecuada. Con esto finalizamos nuestro ejercicio de persistencia de datos utilizando interfaces en Java, interfaces gráficas, y espero que esto sea de su provecho para futura referencia. Muchas gracias por su atención.